El 26 de julio dejó de ser una efeméride castrista y se transformó en un mar de cubanos exigiendo libertad para su patria. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. En un día inédito, los cubanos se manifiestan en todo el mundo, principalmente en Washington. Ante la Embajada de La Habana en Estados Unidos, los manifestantes transformaron la efeméride del 26 de julio en un acto de protesta contra la dictadura. Miles de cubanos convocados a reunirse en las inmediaciones de la Casa Blanca para exigir el fin de la dictadura en la isla protagonizaron una histórica marcha por las avenidas de esa ciudad en dirección de la Embajada de Cuba en Washington, frente a la cual lanzaron sus consignas y exigieron libertad para Cuba. Los manifestantes, procedentes sobre todo de Florida, pero también de Houston, Nueva York, Carolina del Norte, entre otros estados de Estados Unidos, transformaron la efeméride castrista del 26 de julio, celebró desde que llegó al poder como el Día de la Rebeldía Nacional, en un acto de protesta contra la dictadura de la isla y en apoyo a las manifestaciones masivas que estallaron el 11 de julio último. Los representantes cubanoamericanos María Elvira Salazar, Carlos A. Jiménez, Mario Díaz Velart y el senador Rick Scott estuvieron en el grupo de legisladores que se unieron a la manifestación e intervinieron para los reunidos. El pueblo de Cuba no se ha cansado, nosotros no nos vamos a cansar, dijo Díaz Velart. El mitin comenzó a las 12:30 p.m. y posteriormente se produjo una marcha frente a la Casa Blanca y la Embajada de Cuba. No se puede negociar o sancionar a quien mata para seguir en el poder, se refirió a Alexander Otaola, uno de los principales promotores de la acción. Señor Biden, este es el momento de una intervención ya, reclamó durante la concentración ante la sede de la administración. Joan David González, miembro de la caravana hacia Washington, declaró, queremos el apoyo para una intervención humanitaria a nuestra patria. El régimen castrocomunista está dejando morir a nuestro pueblo. No es secreto para nadie la cantidad de muertes por coronavirus y toda la represión que se ha visto en los últimos días. Los manifestantes ondearon banderas cubanas y corearon lemas como si Cuba está en la calle, nosotros también, libertad. Los medios oficiales de la dictadura cubana evitaron hacer referencia a las masivas protestas del exilio y en cambio ofrecieron un espacio a un puñado de partidarios que también se concentraron en Washington para una entrega de una carta pidiendo a Joe Biden que quite el embargo contra La Habana. No obstante, mientras se sucedía la manifestación, desde diversas provincias de Cuba, internautas reportaron inestabilidad y caída del servicio de Internet. Hora después, el observatorio de Internet, NetBlocks, confirmó en su perfil de Twitter, confirmado, Cuba ha experimentado una interrupción parcial del Internet con alta latencia que afecta a una amplia variedad de servicios en línea. Duración del incidente 2 horas. Tuiteó el mismo servicio que confirmó el bloqueo de la red que se produjo a raíz de las protestas del 11 de julio y se extendió durante alrededor de una semana. Mientras tanto, Estados Unidos encabeza la coalición de 21 naciones en apoyo al pueblo cubano. La comunidad internacional no vacilará en su apoyo al pueblo cubano y a todos aquellos que defienden las libertades básicas que las personas merecen, indicó el comunicado del Departamento de Estado. El gobierno de Estados Unidos encabeza una coalición internacional de 21 naciones para demostrar su apoyo al verdadero pueblo cubano, víctima de la represión por protestar pacíficamente en las calles desde el 11 de julio en más de 60 localidades de la isla. El Departamento de Estado informó que continuará apoyando el deseo de libertad del pueblo cubano y determinar su propio futuro. Hoy, las democracias de todo el mundo se están uniendo para apoyar al pueblo cubano, pidiendo a la dictadura que respete las demandas de los derechos universales. Como dijo el presidente Biden, el pueblo cubano hizo un llamado de atención a la libertad, dice la nota de prensa. Estados Unidos, Australia, Brasil, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Ecuador, Polonia, Ucrania, entre otras, firmaron el domingo una declaración conjunta en la que los cancilleres de los países condenaron los arrestos y las detenciones masivas a manifestantes pacíficos en Cuba. También se exhortó al gobierno a que respete los derechos y libertades universales del pueblo cubano, incluido el libre flujo de información para todos los ciudadanos. Asimismo, se pidió al gobierno de Díaz-Canel que respete los derechos y libertades de los ciudadanos sin temor a ser arrestados, la liberación de los detenidos y el acceso total a Internet y a escuchar las voces y las demandas del pueblo cubano. La comunidad internacional
en su apoyo al pueblo cubano y a todos aquellos que defienden las libertades básicas que las personas merecen, concluyó el texto. El secretario de Estado, Antony Blinken, resaltó en su cuenta de Twitter que su país apoya las democracias de todo el mundo y que condena los arrestos y detenciones de manifestantes pacíficos en Cuba. Nos unimos a nuestros socios para pedir al gobierno cubano que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los cubanos, escribió Blinken en la red social. La última semana, el presidente Joe Biden dijo que las sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba y a la Brigada Especial del Ministerio del Interior eran solo el comienzo de sus acciones contra el gobierno cubano por reprimir a sus ciudadanos. Estados Unidos condena las detenciones masivas y los juicios falsos en Cuba y continuará sancionando a los individuos responsables de la opresión del pueblo cubano, dijo en un comunicado. Siguiendo con las noticias, las mentiras del miente Rodríguez Parrilla en conciencia o está siendo marginado por los guardias que no le pasan información buena. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba vive días de intensa pasión revolucionaria en la que miente sin recato para intentar tapar el sol democrático con su dedo tuiteador de embustes que llegan a comprometer los vínculos de La Habana con Canadá, prioritaria por su peso específico, el remolineo de Justin Trudeau para propinar al menos golpes posibles y a su condición de emisor de turistas, la bisoñez política de Bruno Rodríguez Parrilla y el nerviosismo que anida en el gobierno cubano desde el 11 de julio provocó que se metiera en un callejón sin salida, creyendo que el apagón y la ralentización digital ejecutados por la unidad militar ETEXA evitaría que los cubanos descubrieran sus mentiras sobre la conversación telefónica con el canciller canadiense Rodríguez, que no es hijo de Carlos Rafael y parece enfermo por su evidente desmejoría física. No es el mayor mentiroso de La Habana, donde su jefe Díaz-Canel debutó con aquella ocurrencia de censurar porque aquí todo el mundo censura y siguió perfilando el socialismo próspero, sostenible, que provocó la rebelión del 11 de julio y su llamado a la guerra entre cubanos. Un embustero debería saber que una mentira u omisión política, habituales en el reino del poder, debe tener una cierta verosimilitud y no ser una guayabada descomunal como la de los últimos días, pues no solo compromete su prestigio, sino también a Cuba, gobernada por un pelotón de compañeros entusiastas a ritmo de contingente e incapaz de leer el mapa sociopolítico con sensatez. Cuando la dictadura cubana reitera la letanía de que Estados Unidos quite el embargo, solo confirma su extrema dependencia del imperialismo yanqui y de las remesas de la inmigración, aunque sigue sin explicar los efectos de la sanción sobre la ausencia del pescado fresco en la isla, los medicamentos de una supuesta potencia médica, del guarapo y raspadura con 56 centrales azucareras, carencias que contrastan con la abundancia de pollo made in USA y mentiras fabricadas por la casta verde oliva y enguayaberada. La manipulación de Rodríguez sobre su charla telefónica con el canciller de Canadá no es el único acto globeliano de su agenda, porque el miembro del Buró Político cosechó un formidable tapaboca de la fiscal general de la República, Yamila Peña, reconociendo que entre los detenidos del 11 de julio hay menores de edad que las autoridades están evaluando, circunstancia negada por el ministro días antes. Pero como no hay dos sin tres, ya el ministro evidenció su pasión mentirosa al calificar el 11 de julio como disturbios aislados provocado por Estados Unidos e Internet, otra guayaba verde, fruto del desasiego que sufre el desgastado poder, sin capacidad para darse cuenta. Insiste en la tesis de la influencia extranjera, confirma su incapacidad para seducir a los jóvenes, incluidos artistas e intelectuales, ante los que ha fracasado ideológicamente el defenestrado Partido Comunista. ¿Acaso no había quedado en que la revolución es no mentir jamás? Se ha pasado el compañero Bruno a la contrarrevolución, mintiendo sin recato. El 11 de julio desnudó a la dictadura cubana, presa del desconcierto y la improvisación. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos y nos vemos en el siguiente informe.